Bendiciones para todos mis hermanos y amigos. El resultado de creer el Evangelio sigue siendo el mismo. Hechos capítulo 4, verso 32 hasta el 37. Leo el 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, lo vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Oremos. Padre nuestro, en esta hora te damos muchas gracias por reunirnos una vez más a aprender de tu bendita palabra. Hoy oramos para que ella satisfaga nuestra necesidad espiritual, nos permita parecernos más al Señor Jesucristo, pero también rogamos que si hay alguien de los que nos escuchan no te conoce, tú le permitas a través de esta palabra poder conocerte a ti, al único y sabio Dios, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Háblanos pues, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Estimados hermanos y amigos, cuando leemos el libro de los Hechos, después de que el Señor Jesús ha resucitado y nos dice la palabra de Dios que ascendió a los cielos, Él deja, conforme a lo que había prometido, su Espíritu Santo a sus discípulos. La Biblia nos dice en Hechos capítulo 2 que Él lo había prometido y viene sobre ellos el Espíritu Santo y todos fueron llenos, dice la Biblia, del Espíritu Santo. De esta manera ellos empiezan a proclamar el Evangelio y a demostrar y a explicar lo que el Evangelio era desde las Escrituras. ¿Cuál era el resultado de esto? Bueno, el resultado de que los apóstoles, los creyentes, proclamaban el Evangelio, demostraban con señales, milagros y prodigios el Evangelio y explicaban bíblicamente lo que sucediera porque la Biblia lo decía. ¿Cuál era el resultado? Los apóstoles, con el poder del Espíritu que el Espíritu les daba, según anunciado o proclamado el Evangelio, ¿qué hacían? ¿Qué hacían ellos? ¿Y qué hacían los que habían creído? Yo quisiera que por favor usted buscara en su Biblia Hechos capítulo 2, estamos en Hechos capítulo 4, y miremos qué hacían. Una vez más, Hechos capítulo 2 nos dice que ellos eran llenos del Espíritu Santo y eso dio un resultado. Miremos, recordémoslo por un momento, Hechos 2, 41 al 47, mire lo que dice. Así que, una vez más, si recordamos, Pedro, lleno del Espíritu Santo, anunció el Evangelio, proclamó el Evangelio. Y dice el verso 41, así que los que recibieron su palabra, ¿qué hicieron? Fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Verso 42. ¿Qué hacían esas 3,000 personas? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan o en la cena del Señor, y en las oraciones. 4 cosas en las cuales aquellos que oyeron el Evangelio y creyeron hicieron después de ser bautizados. Dice que tenían comunión los unos con los otros, estaban en la doctrina o en la enseñanza de la palabra de Dios, en el partimiento del pan y las oraciones. Pero vayan conmigo al verso 43. Sobrevino temor a toda persona y mire lo que dice. Muchas maravillas y señales eran hechas por ¿quiénes? Los apóstoles. Muchas maravillas y señales. Una vez más, el Evangelio no solamente era proclamado, sino que era demostrado a través de milagros, prodigios y señales. Verso 44. Todos los que habían creído
Notan esto. Todos los que habían creído a ese evangelio proclamado, a ese evangelio demostrado y a ese evangelio enseñado bíblicamente, ¿qué estaban haciendo? Estaban juntos o tenían comunión. Tenían en común todas las cosas. Verso 45. Vendían sus propiedades. Miren que estoy en Hechos capítulo 2. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Miren esto, los repartían, notan esto, los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo. En 2 lugares estaba la iglesia, en el templo y partiendo el pan en las casas, dice, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Verso 47. Eso daba una cosa, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermanos y amigos, en otras palabras, esta iglesia primitiva, esta iglesia naciente, practicaban, 1, la proclamación, anunciaban el evangelio de Cristo. 2, practicaban la enseñanza, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, eran enseñados por la palabra. 3, practicaban el servicio, se servían unos a otros, se ayudaban unos a otros. 4, tenían comunión, aunque eran de diferentes personas, diferentes formas de vivir, diferentes trabajos, practicaban la comunión, algo los tenía en común. Cristo les permitía tener algo en común. Y dice que tenían adoración, dice alabando a Dios. Esta adoración era pública y privada, tanto en el templo como en las casas. Pasaba el tiempo, hermanos, de esto que sucedió en Hechos 2, y los primeros creyentes seguían en la ciudad de Jerusalén. En Jerusalén fue el lugar donde el Señor Jesucristo les dijo, quédense en Jerusalén, vendrá la promesa, y ellos entonces recibieron la promesa. Pero pasaba el tiempo, seguían en Jerusalén, y ¿qué hacían, hermanos? Tanto los apóstoles como los creyentes. ¿Qué hacían? Pasaba el tiempo, pasó Hechos capítulo 2, pasó Hechos capítulo 3, ahora estamos en Hechos capítulo 4. Bueno, la Biblia nos dice que siguen en Jerusalén, pero ¿qué hacían tanto los apóstoles como los creyentes? Pasado el tiempo, ¿qué hacían? El día de hoy me gustaría hablarles bajo el título, el resultado de creer el evangelio sigue siendo el mismo. Como pastor, el resultado de creer el evangelio sigue siendo el mismo. En otras palabras, el resultado de la operación que se hace en el creer en Cristo siempre debe ser el mismo. Una vez, 2 más 2, por donde usted lo quiera ver, el resultado va a ser el mismo. 4. De la misma manera, la operación de haber escuchado el evangelio, de haber creído el evangelio, esa operación, el resultado debe ser siempre el mismo. Vamos a ver si eso ocurrió. Bueno, ¿qué nos dice el texto? Vayan conmigo, por favor, Hechos capítulo 4, verso 32. Regresemos. Ahorita leímos Hechos 2, pero miremos Hechos capítulo 4. Había avanzado el tiempo, ¿y por qué les digo que el resultado de creer el evangelio sigue siendo el mismo? Miremos lo que dice. Hechos 4:32. Y la multitud de los que habían creído. ¿Notan? Una vez más, aquí va a hablar de personas que han creído el evangelio. Vamos a ver si el resultado fue el mismo que ocurrió en Hechos 2, porque estamos en Hechos capítulo 4. Nos dice, y la multitud de los que habían creído, o en pocas palabras, el grupo de creyentes. ¿Creyentes en qué? En lo que habían escuchado del evangelio. Cristo había muerto por sus pecados, había sido sepultado, pero al tercer día había resucitado. Aquellos que habían creído este evangelio, entonces la multitud ya no eran 120, era una multitud de personas. Al menos ya nos dice que el número había crecido a 5,000 que habían creído en Jerusalén. ¿Qué nos dice de ellos?
era de un corazón y un alma. La multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Pastor, cuando dice corazón y alma, ¿a qué está haciendo referencia? Ellos tenían unidad, eran de un solo sentir y eran de un solo pensar. Estos que habían creído, el resultado era que tenían unidad, tenían un solo sentir y tenían un solo pensar. Pero otra cosa, no solamente eran de un corazón y un alma, sino que ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, ni de su posición. Ellos entonces tenían algo y decían, es de todos. Primera cosa, era de un corazón y un alma. Segunda cosa, ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. No decía mi casa, mi carro, mi beca, mis cosas, mi ropa. Todo era de todos. ¿Y qué hacían entonces? Sino que tenían todas las cosas en común. Todo era de todos, todos eran diferentes, pero todos practicaban algo en común. Y frente a esto, que la multitud de los que habían creído practicaban esto, unidad, un solo sentir, ninguno decía ser que las posesiones eran de ellos, sino que todo tenían en común. Tenemos una pregunta que hacernos. ¿Y cuál es, pastor? ¿Por qué ocurría esto? ¿Y por qué debería ocurrir esto también hoy en día? ¿Por qué los que creemos el Evangelio debemos tener unidad, tener un mismo sentir, tener un mismo pensar? ¿Por qué no debemos pensar que lo mío es mío y lo de otros es de otros, sino que debe ser todo de todos? ¿Por qué ocurriría esto allá y por qué debería ocurrir eso hoy en día con la iglesia? Bueno, me gustaría que busquemos, vaya a su Biblia, Romanos capítulo 12, verso 4 al 5. Miremos. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, el verso 5 dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos a los otros. Bueno, aquí el apóstol Pablo a los romanos está diciendo que la iglesia es comparada con un cuerpo. Verso 5 dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. El cuerpo, un dedo no anda por un lado, el ojo no anda por un lado, la oreja no anda por un lado. Somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos a los otros. Todos igual de importantes, todos igual de útiles. Nos compara entonces la Biblia que la iglesia somos un cuerpo. Vayan conmigo por favor a 1 Corintios capítulo 12 ahora. 1 Corintios capítulo 12, verso 12 al 27. Mire lo que le dice ahora Pablo, no a la iglesia de Roma, sino a la iglesia, a los Corintios. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Mire lo que hace la comparación. Así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Verso 14, por favor, de 1 Corintios 12. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, ¿no soy del cuerpo? ¿Por qué no será del cuerpo? Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, ¿no soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios, mire lo que dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, ¿cómo? Como Él quiso.
Dios quiso que en el cuerpo este fuera ojo, este fuera nariz, este fuera boca, este fuera oreja, esto fuera manos. Los puso en el cuerpo como Él quiso. Vea verso 19. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora somos muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, mira lo que dice verso 22, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios, aquí habla, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. ¿Para qué? Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos, escuchen esto, los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Repito el verso que está aquí. Para que no haya desobediencia, verso 25, en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Verso 26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Estamos respondiendo a la pregunta, ¿por qué estos primeros creyentes y por qué hoy a la iglesia, aquellos que hemos creído, el resultado sigue siendo el mismo? Debemos seguir practicando esto, todo en común, ayudándonos unos a otros, porque somos parte de un cuerpo. Por más que usted y yo digamos que me golpeo un dedo, me trozo una mano, se duele todo el cuerpo. De la misma manera en la iglesia. Pero hermanos, la iglesia no solamente es comparado con un cuerpo, sino que la iglesia es comparada también con una familia. Hemos dicho que nosotros pues somos el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. Somos un cuerpo. ¿Pero qué más? Somos comparados con una familia. Mire lo que dice Efesios capítulo 2, verso 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Y mire lo que dice, y miembros de la familia de Dios. Los que hemos oído el evangelio, los que hemos creído el evangelio, ahora somos miembros de la familia de Dios. Somos una familia. Pastor, mi papá y mi mamá, mis hermanos, mis tíos que no son creyentes, entonces, ¿qué serían para mí? Bueno, ellos son tus parientes. Tu verdadera familia, si has creído, es la familia en Cristo. Somos parte de un cuerpo y somos parte de la familia. Pero mire lo que dice Gálatas 6:10. Gálatas capítulo 6, verso 10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien ¿a quién? A todos. ¿Notan lo que dice Gálatas? Hagamos bien a todos. Y mayormente a los de la familia de la fe. Se nos insta, hermanos, a que nosotros no descuidemos a nuestros parientes. Hagamos el bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. Así que nos preguntamos, ¿por qué los que habían creído el evangelio, en ellos había unidad, en ellos había un solo sentir, en ellos había un solo pensar, nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que tenían todas las cosas en común? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Ellos habían entendido, y nosotros hoy en día deberíamos entenderlo, que si hemos creído en Cristo, somos parte de un cuerpo y parte de la familia de Dios, y tenemos que ayudarnos unos a otros. Debemos ser parte de esa familia.
debemos preocuparnos. Estoy seguro, amada iglesia, tú que me escuchas, si tienes un hijo, si tienes tu papá, si tienes tu mamá, si dejas de verlo, si se pierde, si le pasa algo, te preocupas. La pregunta es, ¿has entendido que si alguien no vuelve a la congregación, que si alguien no está conectándose, es parte de tu familia? ¿Te preocupas por él? ¿Lo llamas? Si eso no es así, la pregunta es ¿en qué has creído? ¿Cuál es el resultado de esa operación? Ellos habían entendido que eran parte de un cuerpo y parte de una familia. Si eran parte de un cuerpo, todos se apoyaban mutuamente. Y si eran parte de una familia, ahora mayormente a la familia de la fe se podría ayudar. Hablando del resultado de creer en el Evangelio, que sigue siendo el mismo, ya vimos en los creyentes. En los creyentes hemos dicho que en ellos se les veía entonces que se unían, tenían todo en común, ninguno decía nada de lo suyo, sino que compartían las cosas. Ya vimos en los creyentes, ahora miremos en los apóstoles. ¿Por qué en los apóstoles? Vayan conmigo a Hechos 4:33, es el que estamos estudiando. El texto, Hechos 4:33. Mire lo que dice. Y con gran poder los apóstoles. Antes decía, y la multitud de los creyentes, o de los que habían creído. El resultado de los creyentes fue el mismo que ocurrió con los creyentes de Hechos capítulo 2. Tenían todo en común y todo. Pero ahora de los apóstoles, mire lo que dice. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Qué es lo que está diciendo? Los apóstoles con gran poder o llenos del Espíritu Santo, el Señor les había prometido en Hechos 1:8, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero de manera particular, el Señor Jesús los había empoderado, les había dado poder para que incluso sanaran enfermos, liberaran endemoniados, aún perdonaran pecados. Ellos dicen que con gran poder daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. En pocas palabras, ese poder era para ser testigos, como lo dice Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros y me seréis testigos. Ellos estaban dando testimonio o anunciando la resurrección de Cristo. En un contexto romano, en un contexto judío, en un contexto helénico, era necesario estar bien empoderado para poder testificar de la resurrección de Cristo. El resultado entonces, verso 33 de Hechos 4, y abundante gracia era sobre todos ellos. O en pocas palabras, el hecho de que los apóstoles anunciaban con vehemencia la resurrección de Cristo, Dios bendecía mucho a todos los creyentes. Dios los bendecía. ¿Cuál fue el resultado entonces de lo que hacían tanto los creyentes como los apóstoles? Una vez más, ¿qué hacían los creyentes? Todo lo que la palabra les decía que hicieran. Estar en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan, en las casas, vendían sus cosas y las daban a los pies de los apóstoles para que entonces pudieran repartirse según la necesidad. Y los apóstoles seguían anunciando su palabra. Pero ¿cuál fue el resultado de esas dos cosas? Vayan conmigo al capítulo 4, verso 34. Así que, o como resultado, así que, ¿cuál fue el resultado? El verso 34 dice, así que, o como resultado, no había entre ellos, ¿qué? Ningún necesitado. Cuando dentro del cuerpo el ojo está viendo y no durmiendo mientras se trabaja, cuando la boca habla, cuando tiene que hablar, cuando las manos hacen lo que tienen que hablar, dice que como resultado no había entre ellos ningún necesitado. No había necesidad en la iglesia, no había ningún necesitado. Ahora tenemos que hacernos la pregunta. ¿Qué hacían los discípulos? Lo que tenían que hacer. ¿Qué hacían los apóstoles? Lo que tenían que hacer. Como parte de la familia, cada uno cumpliendo su función. Dice, así que, o como resultado, no había ningún necesitado.
Y tendremos que hacernos la pregunta: pastor, ¿qué necesidades puede tener un ser humano o un creyente, cualquier persona? Tiene necesidades espirituales. Esa es la primera. Necesidades espirituales, estas estaban siendo suplidas en el hecho de que se estaba enseñando la palabra. Las necesidades espirituales son aquellas que me relacionan con Dios. Si se enseña la palabra, las necesidades espirituales se están supliendo. Pero había necesidades sociales. ¿Qué son necesidades sociales? Mi relación con mi familia y con otros. Pues hermanos, familias completas estaban llegando a creer en el Evangelio de Cristo. Y entonces, cuando toda mi familia busca de Dios, ¿qué satisfacción? Todos para el servicio, todos bautizándose, todos compartiendo la cena. Eso trae gozo al creyente. Pero había necesidades físicas. Las necesidades físicas son las que tienen que ver con mi cuerpo. Así que, hermanos, la palabra nos dice que ocurrían milagros, prodigios y sanidades. Estaban ocurriendo. Así que también en esa pequeña iglesia las necesidades físicas estaban siendo suplidas. Necesidades emocionales. Cuando hay respaldo de todo y de todos, todos están felices. No hay por qué llorar. No hay necesidad. Pero había una más. Necesidades financieras. En medio de ellos habían unos ricos, otros pobres. En medio de ellos se necesitaba compartir. Y estas necesidades financieras, pueda que esta sea la más difícil de suplir, pero ¿cómo hacían para que esto fuese suplido o para que no hubiese ningún necesitado? Porque la Biblia dice que no había ningún necesitado. ¿Por qué no había ningún necesitado? Mire lo que dice, por favor, el texto, Hechos 4:34. Porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Dice todos los que poseían heredades o casas, tierras o casas, ellos las vendían en ese contexto, en ese momento, y las traían el precio de lo vendido. Déjenme leerles, o traían el precio de su venta. Déjenme leerles un comentario de Matthew Henry. Estos hermanos estaban muertos para este mundo. Esto era una prueba grande de la gracia de Dios en ellos. No se apoderaban de la propiedad ajena, sino que eran indiferentes a ella. No lo llamaban propio porque con afecto habían dejado todo por Cristo y esperaban ser despojados de todo para aferrarse a Él. Estos creyentes habían aprendido del mismo maestro. Cierro la cita. Lucas, el evangelio de Lucas, escribe en su evangelio estas palabras. Lucas 3:11 dice: y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y al que tiene que comer, haga lo mismo. Lucas, el mismo escritor, estoy leyendo solo textos de Lucas, el mismo escritor de Hechos. Lucas 6:30 dice: a cualquiera que te pida, dale, y al que tome algo que es tuyo, no le pidas que te lo devuelva. Lucas 12:33 al 34. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haced bolsas que no se envejecen, tesoros en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Lucas 18:22 dice: Jesús, oyendo esto, les dijo: aún te falta una cosa, hablando de aquel rico. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Y Lucas 19:8 dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Ellos habían aprendido del Señor, del Maestro, que era más bienaventurado dar que recibir. Y por eso se despojaron. ¿Qué hacían los hermanos con lo que vendían? Era la pregunta. Los hermanos, para que no hubiese necesidades financieras, para que no hubiese ningún necesitado dentro de los hermanos, para suplir el área física, social, financiera, emocional, en ellos, podrían entonces, nos dice la palabra, que lo que vendían lo ponían a los pies de los apóstoles, o se lo daban a los apóstoles.
Recordemos que los apóstoles en ese momento estaban representando al mismo Señor Jesucristo y como tal administraban las ofrendas para beneficio de todos. Y es precisamente esto lo que sucedía. ¿Qué nos dice el texto? Lo ponían a los pies de los apóstoles, Hechos 4:35, y mire lo que hacían ellos. Y se repartía a cada uno según su necesidad. Se repartía. No según el capricho de cada uno, sino según la necesidad de cada uno. Aquí debe haber dos cosas, hermanos. Me gustó alguna frase que un hermano dijo. Pero aquí hay dos cosas. Por un lado, una buena administración de los recursos. Aquellos recursos que llegan, una buena administración. Pero por otro lado, está la iglesia o los verdaderos creyentes que debemos contar a los que presiden o a los que administran nuestras necesidades para que puedan ser suplidas. Si yo no expreso mi necesidad, si yo no expreso lo que estoy viviendo, ¿cómo me va a llegar para suplir mi necesidad? Hoy en día, hermanos, encontramos muchos contrastes. Mientras unos viven muy bien, demasiado bien, otros pasan necesidad. El Señor nos ayude para que pensemos no solo en nosotros mismos, sino en todos, como un cuerpo y la familia de Cristo. Ahora, ¿cómo podemos aplicar este principio hoy en día? Dios ha permitido de que dentro de la iglesia haya un alfolí, haya un lugar donde se deposite las ofrendas. No tenemos los apóstoles, aquellos primeros apóstoles para poderles entregar el dinero. Pero Dios ha provisto dentro de las iglesias que haya un alfolí, lugar donde cada domingo se depositan las ofrendas y personas que administren esas ofrendas. De esta manera estamos dejando que Dios sea quien use estos recursos para beneficio de su cuerpo y para la gloria de su nombre. Esto es, nosotros debemos entonces dejar la administración a Dios. En contraste a lo anterior, cuando usamos los recursos que son para Dios, el alfolí, cuando tenemos recursos para depositar al alfolí a nuestra conveniencia o con el propósito que deseamos, no estaríamos practicando los principios aprendidos el día de hoy. ¿Podría ser posible esto, hermanos? Que estos hermanos vendían sus casas y las entregaban para que todos estuvieran bien. ¿Era posible eso? ¿Era creíble eso? ¿Que se despojaban de eso? ¿Los hermanos realmente estaban vendiendo sus casas? ¿No sería un invento del autor o un invento de los pastores o de los cristianos para que los hermanitos indoctos vendan sus cosas para esto? ¿No sería un engaño para lucrarse? Bueno, Lucas, el autor del libro de los Hechos, se tomó la tarea de colocar un ejemplo real de cómo fue esa situación. Miremos ese ejemplo real. Hechos 4:36. Mire lo que dice. Entonces José. O sea, ahí nos dice que muchos estaban haciendo esto. Los hermanos empezaron a dar para que no hubiesen necesitados. Pero entonces, hermanos, Lucas, el escritor, se toma la tarea de decir, entonces José, en Hechos 4:36, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, dice, levita natural de Chipre, verso 37, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Aquí vemos un ejemplo real. Lucas nos está contando que muchos lo estaban haciendo, pero para que no hubiese duda, pone un ejemplo real. Nos pone como ejemplo a José, que le decían por sobrenombre Bernabé, o que consuela a otros, hijo de consolación. Cuando dice que el levita es un servidor del templo, natural de Chipre, es que era un hombre que servía en Jerusalén en el templo, pero se fue a vivir a la isla de Chipre y allá parece ser que dejó su tarea. Pero el hecho era que este hombre entonces tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Lo puso a la disposición de los apóstoles, ¿para qué? Para que fuese repartido según la necesidad
de todos. Déjeme concluir con esto en esta tarde. ¿Debería cambiar el resultado del evangelio proclamado? Consideramos que no. Como iglesia deberíamos seguir actuando conforme a la palabra. Efesios 2:20 nos dice: edificaos pues, escuchen esto, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ya tenemos el respaldo, hermanos, del Señor Jesús por medio de su palabra dada por los apóstoles y profetas. ¿Qué deberíamos entonces estar haciendo nosotros como iglesia? ¿Qué deberíamos estar haciendo? Hermanos, si has creído la Biblia te insta a practicar la unidad. Dios no quiere que si nosotros somos creyentes propaguemos no la unidad, sino la unidad. Que no practiquemos la división. Él quiere como iglesia que practiquemos la unidad. No estamos diciendo es que una cosa, es que el otro, practiquemos el chisme y andemos mal. Él quiere que estemos en unidad. Que tengamos un mismo sentir, un mismo sola manera de pensar. Que nosotros podamos considerar ser suya ninguna de las posesiones que tenemos. Que Dios nos ayude, que el carro esté disponible, que la casa esté disponible, que todo lo que Dios nos ha dado esté disponible para los hermanos, para que no haya necesitado, que la alacena esté disponible para todos. Ahora, se nos pide entonces que tengamos todas las cosas en común. Además, por la palabra de Dios, seguir anunciando la resurrección de Cristo y hacer para que no haya necesitados en los hermanos. Dios quiere que sigamos anunciando que Cristo vive y que en medio de nosotros no haya necesidad, que podamos apoyarnos mutuamente como cuerpo y como familia de Dios. ¿Cómo hacer esto hoy en día de manera práctica? Hermanos, una manera práctica es: compre aquello que vende su hermano. Entre la iglesia, si alguien pone un negocio de huevos, compre esos huevos al hermano, panela, arroz, ropa, lo que sea, tapabocas. Miremos entre nosotros mismos como hermanos, como creyentes, ¿qué estamos vendiendo para poder que entre el ingreso? Compre al hermano. Si usted ve a algún hermano que está sin trabajo y usted tiene cómo ponerlo a trabajar, no emplea al que no es creyente, emplea al que es creyente. Esa es la manera de practicar. Pastor, pero es que es mi pariente. Bueno, la Biblia dice: haga el bien a todos, pero especialmente a los de la familia de la fe. Por eso debemos estar unidos. Ponga al servicio de lo que sabe su hermano. Alguien dijo estas palabras: cristiano compra a cristiano. Eso sería. Practiquemos esto hoy en día como iglesia, hermanos. Pero para ti que no has creído en el Señor Jesucristo, ¿te gustaría disfrutar de estos beneficios que tenemos los creyentes? ¿Te gustaría disfrutar de esto tan bonito que la iglesia verdadera practica? Te animamos a ser parte de los requisitos. Bueno, la Biblia nos insta a seguir proclamando lo que los apóstoles decían. Este Jesús es la piedra reprobada que por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. En ninguno hay salvación, porque no hay otro bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay ninguno. Si tú me estás escuchando hoy, no hay ninguno en el cual podamos ser salvos. Aquellos escucharon ese mensaje, lo creyeron y ahora empezaron a practicar esto. Esos beneficios vienen como requisitos. Así que ven al arrepentimiento. Pon tu fe en el Señor Jesucristo. Él puede perdonar tus pecados. Él murió, fue sepultado, conforme a las Escrituras dice que al tercer día resucitó de entre los muertos. Pero vuelve un día por nosotros. ¿Crees esto? ¿Lo crees realmente? Y si lo crees, si es así, la Biblia te insta a que te bautices. Bautízate, por favor.
Públicamente, dile a los otros, yo quiero ser parte de esta familia, yo quiero ser parte de este cuerpo. Quiero que me tomen en cuenta. A veces me siento aislado, a veces siento que no me toman en cuenta. Pues cree, bautízate, empieza a seguir estudiando, sigue congregándote, practica la cena del Señor, no por obligación, sino por convicción. Congrégate con nosotros para que sigas aprendiendo la palabra de Dios. Y como dijo aquel profeta, si has escuchado el mensaje, si has oído hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Ven al arrepentimiento y sé parte de esta hermosa familia, de este hermoso cuerpo que nos ayudamos los unos a los otros. A Él sea la gloria. El mensaje de Cristo sigue siendo el mismo. Seguimos de ir practicando lo mismo. Oremos. Padre nuestro, gracias por tu palabra, por bendecirnos con ella, por ayudarnos en nuestra debilidad. Por favor, permite que los que somos creyentes sigamos practicando el resultado de haber creído a tu palabra. Que nos apoyemos unos a otros, nos podamos ver como un cuerpo, que todas las cosas están en común. Y aquellos que no te conocen, por favor, dales el privilegio de que hoy vengan a ti. Para la gloria de tu nombre hemos orado en Cristo Jesús. Amén.